Hola, buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de El Itacate. Y nos encontramos en este viernes 14 de septiembre del 2018 para traerles toda la información importante de esta segunda semana de septiembre. Entonces, estamos aquí desde El Itacate y rápidamente iremos a este mismo espacio del Itacate Radio para poder realizar esta transmisión. Rápidamente, pues tenemos a los primeros conectados y estamos esperando a que se conecten más personas para esta transmisión de segunda semana de septiembre, donde, bueno, pues informaremos sobre todo lo político, lo económico y lo social y algunas otras cosillas que se han desarrollado durante este periodo. Y bueno, iremos rápidamente a nuestro portal El Itacate Radio por Facebook, para ver si no hay ningún tipo de falla auditiva. Y bueno, pues esperando a que se vayan conectando para poder comenzar esta transmisión. Rápidamente quitaremos un poquito esto. Si se oye un poquito otro sonido, no se preocupen. Y bueno, estamos viendo que sí hay audio. Vamos a ir a nuestro espacio y después a compartir en diferentes lugares para que ya comencemos esta transmisión. Se han conectado Daniel Romero y Yayo Romero, quienes se han unido a esta transmisión. Un saludito. Pues sí, ha sido una semana bastante emotiva y larga. Han habido varias cosas. Saludos, profe, nos dice Yayo Romero. Saludos, ya tiene algún tiempecito que no te nos conectas por el Itacate, mi buen Yayo. Hemos extrañado esa parte. Y bueno, vamos a compartir en este momento, desde diferentes espacios, en este viernesito, para muchos viernes social. Y bueno, pues al ratito ya comenzarán los planes pre-grito, pre-celebración. Y bueno, de alguna manera, en este 14 de septiembre, pues estamos transmitiendo. Vamos a compartir a la biografía para que, bueno, ya tengamos digamos, mayor cobertura. Entonces iremos a la biografía de un servidor para publicar esta transmisión. Lo haremos también y de la misma forma, lo haremos desde nuestro otro portal, que es el portal Puebla Millennial. Entonces estaremos directamente en este portal. También iremos a Educación para México, donde también tenemos mucha afluencia, sobre todo de colegas que se encargan de la docencia y la enseñanza. Entonces iremos a Educación para México rápidamente, en lo que se van conectando más. Inviten a sus amigos, a sus contactos, a que sintonicen esta transmisión, ya que hay muchísima información de la cual hablar y muchas cuestiones que no se nos pueden escapar en este momento. Entonces vamos al grupo Educación para México y después iremos a un espacio alternativo que también hemos estado manejando desde hace tiempo, para ya comenzar con estas cuestiones. Primero haremos un repaso histórico de las efemérides más importantes, y vaya que hay bastantes efemérides que mencionar. Haremos también el recuento internacional, muchas notas importantes. Y bueno, la parte nacional es la más cargada, en donde de alguna manera pues hay muchísima información, lo mismo que la parte local. Entonces, pues tenemos muchísima información que comentar en esta segunda semana de septiembre. Y bueno, pues ojalá se puedan ir conectando más internautas. Entonces este Itacate lo traemos con mucho gusto para poder informar. Y bueno, comenzaremos esta segunda semana de septiembre del 2018 con algunas efemérides importantes. Y bueno, tuvimos que el 10 de septiembre de 1871 nació en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo, quien fue una figura muy importante a nivel nacional. Para el 11 de septiembre de 1875 se inauguró la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, ya en 1973 se dio el golpe de estado del general Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende, esto en territorio chileno. Y en 2001 se llevaron a cabo los ataques terroristas de Al Qaeda a las Torres Gemelas de Nueva York, al Pentágono en Washington, D.C. y Somerset, Pensilvania,
en donde, bueno, pues más de 3.000 personas fallecieron, esto porque varios aviones se estrellaron durante estos atentados, y bueno, pues fue lo que de alguna manera dio apertura primero a lo que sería la lucha contra el terrorismo a nivel internacional por prácticamente todo el hemisferio occidental, y en segundo lugar sería la antesala a lo que sería la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. El 12 de septiembre de 1847 fueron sacrificados los mártires del batallón de San Patricio en la plaza de San Jacinto, esto a raíz de la invasión norteamericana, y tuvimos que para el 13 de septiembre de 1847 los cadetes del colegio militar, entre ellos pues los más famosos históricamente, Juan Escutia, Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, además de Agustín Melgar, defendieron heroicamente el castillo de Chapultepec de las tropas invasoras norteamericanas, aunque bueno, pues ya la historia nos cuenta que fueron alrededor de 700 personas las que perdieron la vida, en su mayoría cadetes de este colegio militar. Para 1912 falleció en la ciudad de Madrid don Justo Sierra, y en 1968 se llevó a cabo la Marcha del Silencio en la Ciudad de México, esta Marcha del Silencio que fue parte del movimiento estudiantil de aquella época, en donde no solamente la Universidad Nacional se congregó para poder realizar esta marcha, sino otras instituciones educativas, además de miembros de la sociedad civil de aquellos ayeres. Y bueno, tuvimos que para el 14 de septiembre de 1824 se proclamó la incorporación del estado de Chiapas a la Federación Mexicana. Para 1830 nació Porfirio Díaz en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. En 1854, en el Teatro Santana de la Ciudad de México, es cantado por primera vez el himno nacional mexicano, y en 1920 nació el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, quien tiene varios escritos muy famosos. Tuvimos que para el 15 de septiembre de 1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua proclamaron su independencia de España. Y bueno, finalmente para el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo a sublevarse contra el gobierno español, iniciándose así la lucha por la independencia de México en el famoso episodio del Grito de Dolores. Y bueno, para 1910, es decir, 100 años después, el aún presidente Porfirio Díaz inauguró en la Ciudad de México la columna de la Independencia. Entonces, bueno, pues tuvimos todos estos hechos históricos. Recordaremos que, bueno, pues comienza o se conmemora la etapa inicial de independencia, esta madrugada del 16 de septiembre, en la cual pues se convoca a la población para poder iniciar esta lucha en lo que sería esta primera etapa de independencia de México. Entonces, pues han sido varias efemérides importantes. Y bueno, pues ahora vamos a tocar el terreno del contexto internacional, en donde, bueno, pues tuvimos muchísima información. Y bueno, comenzaremos con miles de personas que se manifestaron de forma pacífica en la capital y otras ciudades de Nicaragua para exigir la liberación de los manifestantes detenidos en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, en medio del asedio de grupos presuntamente oficialistas, acusados también por los obispos de atacar varias iglesias del país. Entonces, pues al grito de libertad, a los presos políticos se sumaron a la famosa Marcha de los Globos, que fue convocada por familiares de los detenidos allá en Nicaragua. Entonces, pues todavía siguen estos conflictos por aquellos rincones centroamericanos. Asimismo, miles de personas marcharon en Chile al cumplirse 45 años del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet en contra del gobierno de Salvador Allende, efeméride que ya citamos anteriormente. Y bueno, pues exigieron a gritos el fin de la impunidad, luego de la liberación de ex agentes de la dictadura encarcelados por violaciones a los derechos humanos. Entonces, también en Chile se realiza esta conmemoración, digamos, desde la parte de la manifestación. A su vez, cientos de miles de personas volvieron a las calles de Cataluña para celebrar la famosa Diada, fiesta nacional de la región, y exigir al mismo tiempo el derecho a votar por la autodeterminación. Este año además se escuchó el clamor por la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, en alusión de los líderes catalanes que llevaron a cabo el proceso unilateral de independencia en octubre del año pasado. Entonces, pues encabezado todo esto por Puigdemont. Entonces, de alguna manera, pues ellos tuvieron que irse al exilio,
Me parece que, bueno, lo último que supo es que se encontraba en Bélgica. Veremos qué sucede. Y bueno, esto fue un proceso judicial, obviamente, abierto contra 25 personas que están acusadas de rebelión, malversación de bienes públicos y desobediencia, ¿no? Esto, bueno, a raíz de que todavía el gobierno de Mariano Rajoy dictaminó esta sentencia. Veremos qué sucede ahora con el nuevo gobierno, ¿no? Sabemos que, bueno, pues ya se cambió esta cuestión desde hace algunos meses, donde, bueno, Pedro Sánchez del partido social de, obrero socialista, pues se encuentra a la cabeza del gobierno español, ¿no? En esta cuestión que desde el Parlamento se llevó a cabo. Asimismo, tras una larga reunión, el Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores anunció que su candidato a la presidencia será Fernando Haddad, junto con Manuela Dávila, como compañera de fórmula. Esto, bueno, pues va a ser una alianza con el Partido Comunista do Brasil. Y bueno, pues hasta el momento el candidato era Luis Ignacio Lula da Silva. Después del anuncio y en una carta que fue leída por el expresidente, pues piden a todas las personas que iban a votar por él, pues lo hagan ahora por estos candidatos, después de que desde la Suprema Corte de Justicia del Brasil, pues ya echaron atrás lo que sería su candidatura. Entonces, de alguna manera, Lula da Silva, pues ahora genera esta encomienda a lo que van a ser las elecciones, las próximas elecciones en octubre. Romana González nos dice, buen día, Romana. Entonces, desde el Brasil, pues tuvimos estas noticias y también, y a su vez, desde Guatemala, fíjense, miles de campesinos rechazaron el pacto con el gobierno, con diferentes poderes del Estado, y bueno, pues después de una gran manifestación, han pedido la renuncia del presidente Jimmy Morales, de su gabinete y de los 158 diputados en este país. Entonces también en Guatemala hubo muchas movilizaciones en materia política. Y además de todo esto, bueno, pues ya entraremos un poquito a lo que va a ser ya lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Entonces, desde esta Unión Americana, pues comienza la información con la amenaza de arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional. En palabras de John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, si el tribunal emprende acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que lucharon en Afganistán, pues de alguna manera esta instancia estará muerta para nosotros, y la calificó además de todo de ilegítima. Entonces vamos a impedir que a esos jueces y fiscales de la cuestión, digamos que afecte a los intereses del gobierno y de la milicia estadounidense. Vamos a aplicar sanciones contra los bienes de la Corte Penal Internacional, y bueno, pues de alguna manera es una amenaza la que se están dando, la que se está o la que se estuvo dando a raíz de toda esta cuestión. A su vez, tuvimos que el veterano periodista Bob Woodward sostuvo que el secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, y el jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, no dicen la verdad cuando niegan haber hecho las declaraciones incendiarias sobre el presidente Donald Trump, que aparecen ahora en su nuevo libro y ya publicado, Miedo Trump en la Casa Blanca, que acabó de salir a la venta en estos días, y momentos en los que el magnate volvió a desacreditar el texto al señalar que se sustenta en citas ficticias y es una broma. A esto habría que sumar la presencia china en las maniobras rusas Vostok 2018, dando fe a la solidez de la alianza de estos dos países que comparten una frontera de 4.200 kilómetros cuadrados, a lanzar un claro mensaje a Washington sobre esta unidad, ¿no? Y en estos trabajos, en estas estrategias militares que se están realizando por parte de los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos. Por si fuera poco, tuvimos que al menos 19 mujeres han acusado al mandatario Donald Trump de intentos pues de acoso, y bueno, pues por haber tenido amoríos consensuales con él cuando estaba casado. También se le acusa de haber pagado dinero a cambio de silencio a dos mujeres, la modelo de Playboy Karen McDougall y la actriz porno Stormy Daniels, quien, fíjense, ya anunció que publicará un libro sobre la relación extramarital
que sostuvo con Donald Trump y que se titulará Revelación Total. Entonces, bueno, pues ya una primera bomba mediática fue lanzada con Woodward y ahora por Stormy Daniels, que será este libro que ya llama la atención de muchos círculos en Estados Unidos, bueno, dentro y fuera de Estados Unidos. Por cierto, tuvimos que el gobierno norteamericano contempla el pago de 20 millones de dólares al gobierno mexicano para ayudarlo a deportar a inmigrantes indocumentados procedentes de América Central. Ya en otros terrenos, ya además de la política, tuvimos que el huracán Florence se encontró a 855 kilómetros al oeste de las costas de Carolina del Norte. Y bueno, pues se ha convertido ya en categoría 3, digamos que bajó una categoría, porque bueno, había comenzado a ser registrado como categoría 4, y de alguna manera pues ya tocó tierra a comienzos de este viernes. Entonces, pues ahí las autoridades han advertido que se tomen las medidas adecuadas y después ya existirá un recuento de daños materiales, esperando que no existan víctimas mortales en esta incursión del huracán Florence a tierras estadounidenses. A su vez, y de acuerdo con información del reporte El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, pues tuvimos que la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos, además del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo Internacional Agrícola, pues los cambios climáticos, el retroceso económico y las guerras son las principales causas de que el año pasado hayan sufrido hambre alrededor de 821 millones de personas en el mundo. Y bueno, pues esta situación se concentró más en las regiones de América Central y del Sur, además de la mayoría regional en África. Entonces, bueno, pues tuvimos este informe. Por cierto, de acuerdo con un estudio que ordenó realizar la Iglesia Católica en Alemania, entre 1946 y 2014, al menos 3.677 infantes, en su mayoría varones menores de 13 años, fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes. Representantes religiosos dijeron que la Iglesia está consternada, pero criticaron la filtración de dicho estudio que se daría a conocer hasta finales de este mes. Por lo pronto, el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo Michael Bransfield de la diócesis de Welling Charleston en Virginia Occidental, Estados Unidos, y ordenó el inicio de una investigación en torno a las acusaciones de acoso sexual en contra de este sacerdote. Entonces, bueno, pues no nada más fue en Estados Unidos lo que ya ocurrió desde Pensilvania y todo lo que ha ido arrastrando, sino ahora también en Alemania se comenzaron a hacer estas investigaciones y bueno, pues a la Iglesia Católica le ha llovido sobre mojado en estas últimas semanas por esta clase de acusaciones. Disculpen si sonó un poquito aquí la botella con agua. Y bueno, con esto cerramos el contexto internacional y ahora vamos a comenzar la parte nacional, que vaya que sí hay información de por medio. Y bueno, tuvimos que desde la ceremonia de honor a los niños héroes de Chapultepec, el presidente Peña declaró que el Estado mexicano estaría en falta con las Fuerzas Armadas si no les otorga marco legal que requieren para cumplir la tarea exigida por la sociedad de brindar seguridad. Remarcó la renovación del llamado de diversos actores políticos para asegurar el respaldo jurídico necesario a los cuerpos militares en el combate a la delincuencia. Esto, y quiero imaginar, refiriéndose a la Ley de Seguridad Interior que se aprobó desde el año pasado. Y bueno, pues esto lo hizo antes de inaugurar y clausurar cursos en el heroico Colegio Militar. En una de las últimas acciones que ya el presidente Peña pues está teniendo con todo el sector militar a nivel nacional. Y bueno, pues ahora hablaremos un poquito de lo que ha sucedido en el proceso de transición de esta presidencia electa. Y bueno, tuvimos que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió el respaldo de gobernadores del sureste para ejecutar el proyecto del Tren Maya en la región y con ello detonar su desarrollo. Con esta obra que arrancará en Chiapas y Tabasco, con un presupuesto estimado de 16,000 millones de pesos inicialmente, el próximo gobierno fomentará el turismo, creará empleos e incluso pretende frenar la migración. A su vez, en una reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, el tabasqueño exigió que se actúe por la vía legal, que no haya encubrimiento y se castigue a los responsables de la agresión a estudiantes, pero con respeto a la autonomía de la institución.
En palabras de Andrés Manuel, no prosperará ningún intento de desestabilización de la UNAM. Además, el rector reconoció que el esfuerzo de la universidad para terminar con el porrismo ha sido insuficiente y rechazó que exista complicidad entre las autoridades universitarias y los grupos de choque. Absolutamente no, fueron palabras del rector. Del contenido de la conversación dio cuenta el rector en una breve entrevista y bueno, posteriormente el presidente electo difundió el video, ¿no? Esta plática que sostiene con el doctor Graue a través de sus redes sociales. Por otro lado, tuvimos que la presidenta nacional de Morena, Yetkol Polevsky Gurwit, pidió al gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que por favor no actúe en política como si fuera fútbol. En entrevista para el noticiero Despierta con Loret, señaló que José Manuel Sanz, representante de Cuauhtémoc, ha convocado a 8 diputados de Morena a que dejen este instituto político, para lo cual les ofreció obras y dinero a fin de que se unan al partido Encuentro Social. Blanco recordó que la decisión de lanzar su candidatura al gobierno de Morelos fue un acuerdo político entre el líder nacional del Partido Encuentro Social, Eric Flores, y Andrés Manuel López Obrador. Por lo que dijo, respeta las opiniones de Polevsky y la vida interna, además de las decisiones de los partidos políticos, pero rechaza los comentarios en contra de su colaborador José Manuel Sanz. Entonces, bueno, pues ya hubo una primera pelea en este sector político. Sabemos que Cuauhtémoc Blanco incluso sale en videos con Andrés Manuel López Obrador apoyándolo, ¿no? Desde la parte electoral. Y bueno, pues aquí se abre una primera ruptura entre lo que podría ser un gobierno aliado al partido que ahora va a tener más escaños a nivel nacional. Entonces, veremos qué sucede, veremos si las cosas se van calmando en esta situación. Por otra parte, tuvimos que el Kremlin confirmó que existe la posibilidad de que el mandatario ruso Vladimir Putin se reúna con Andrés Manuel López Obrador durante la toma de protesta presidencial del tabasqueño, que será en el próximo mes de diciembre, a la que, bueno, pues ha sido invitado. Y bueno, tuvimos que durante la cumbre del G20 en Argentina, pues de alguna manera existió esta declaración donde hay posibilidad de un breve viaje a México o un encuentro en Argentina entre López Obrador y el presidente ruso Vladimir Putin. Esto lo dijo Yuri Ushakov, quien es asesor de Vladimir para asuntos internacionales. A su vez, la transnacional norteamericana Bechtel, que es una empresa especializada en ingeniería y en proyectos de generación de energía, presentó a Andrés Manuel y a su equipo en materia energética información técnica y su opinión respecto a la construcción de lo que será la nueva refinería en Paraíso, Tabasco. La próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, afirmó que si bien la obra se licitará a empresas privadas, la propiedad del complejo será de Petróleos Mexicanos. Sostuvo que hay interés mundial desde coreanos, chinos y estadounidenses por participar en el proyecto. Asimismo, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa de ley que plantea quitar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República los miles de millones de pesos que son producto de bienes asegurados o decomisados a narcotraficantes, y bueno, y a otros integrantes de la delincuencia organizada, para destinarlos a las Secretarías de Salud, Educación y Bienestar. Esto después de que se cumpla con la reparación del daño a las víctimas. A su vez, tuvimos que el próximo titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espiriu, desestimó totalmente los estudios técnicos que advierten que la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía costaría casi 4,000 millones de pesos y no 66,000 millones como señaló el gobierno electo. Al referirse al estudio técnico solicitado al Colegio de Ingenieros Civiles de México, indicó que si la persona que hizo el cálculo se presenta a una licitación, la perdería porque da muy caro. Esto, asegurando que el estudio estaba mal hecho. A su vez tuvimos a gobernadores priistas y panistas de 12 estados quienes expresaron su respaldo a los programas que presentó Andrés Manuel de estímulos fiscales para la frontera norte, así como para el rescate de 15 ciudades de alta marginación, al que se destinarán 10,000 millones de pesos. Los mandatarios estatales presentes en la Casa de Transición fueron Francisco Vega, de Baja California, Jaime Rodríguez, de Nuevo León, Javier Corral, de Chihuahua, Claudio Pavlovich, de Sonora, Francisco García, de Tamaulipas, y Javier Riquelme, de Coahuila. Posteriormente, el primer año de la próxima administración iniciará con un presupuesto de casi 4,000 millones de pesos más
respecto al ejercicio en 2018. Y bueno, pues esa es la propuesta que hará el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Esto lo anunció Gerardo Esquivel, quien será subsecretario de Hacienda y Crédito Público. También dio a conocer que la reducción de impuestos en la frontera norte, que ya fue dada a conocer durante esta semana, generará una disminución en la recaudación de 40,000 millones de pesos. El gobierno de Andrés Manuel planteará un aumento de 65 a 68 años en la edad de jubilación como una forma de acometer el problema que enfrenta el sistema pensionario. Posteriormente, la mayoría absoluta de Morena, Partido de Encuentro Social y Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley de Salarios Máximos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución para que nadie gane más que el presidente de la República. Esto, bueno, pues fue conocido también como la famosa Ley de Remuneraciones. Pues de nada valieron los alegatos de la oposición entre PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes pretendían postergar la aprobación de esta iniciativa para el 30 de septiembre y adicionarle cambios calificados por sus detractores. Asimismo, se dieron algunos puntos de acuerdo desde el Congreso para que posiblemente se elimine la evaluación del servicio profesional docente dentro de la reforma educativa, donde figuras como Mario Delgado han mencionado que no quedará ni una coma. Entonces, bueno, pues esto fue un poquito de la acción que se tuvo en la parte legislativa. Y bueno, posteriormente Andrés Manuel y la futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentaron el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para apoyar a quienes no estudian ni trabajan, el cual se distribuirá entre 2,300,000 jóvenes que van a participar. El 70% van a vincularse con el sector privado, el 20% con el sector público y el 10% con el sector social. Y bueno, finalmente Andrés Manuel comenzará a partir del próximo 16 de septiembre una gira de agradecimiento en Nayarit. Durante la primera semana recorrerá 6 entidades en las cuales sostendrá encuentros con los ejecutores estatales y otras autoridades locales, además de realizar diferentes mítines. Entonces, bueno, pues todo esto ocurrió durante esta segunda semana de septiembre. Rápidamente, tomamos un poquito de agua para calmar la sed. Pues invitamos de nueva cuenta a que pues se conecten más personas, amigos, familiares, personas que puedan estar interesadas en toda esta información. Esperemos pues que este itacate que está bastante pesado, pues sea digerible para todos y todas ustedes. Bueno, hablaremos un poquito de lo que ha sido la futura oposición política. Tuvimos que, fíjense, la Fundación Argentina Libre denunció que Margarita Zavala, ex aspirante a la presidencia de México, plagió toda su identidad gráfica, incluyendo colores, logotipo y hasta el nombre, para crear su propia fundación, que también se llama Libre. Por su parte, la Asociación Civil Argentina, más bien la Asociación Mexicana, pidió una disculpa por escrito a los argentinos y aseguró que no tenían conocimiento de la existencia de esta fundación de sudamericanos. Entonces, bueno, pues aquí a Margarita Zavala, pues ya su primer traspié post elección presidencial. Y bueno, por cierto, desde el Instituto Nacional Electoral, tanto el Partido Encuentro Social como Nueva Alianza han perdido oficialmente su registro al no superar el umbral mínimo del 3% de los votos válidos en ninguna de las votaciones federales. Entonces, bueno, pues ya el INE lo anuncia de manera oficial. Por otro lado, tuvimos que el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, arremetió contra 3 de las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que son la austeridad, al advertir que se corre riesgo de tener un gobierno barato con malos servicios públicos. En segundo lugar, la construcción del Tren Maya a costa de los recursos públicos que actualmente se destinan a la promoción turística. Y en tercer lugar, la tardanza para tomar una decisión sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que actualmente se construye en Texcoco, ¿no? Tras sostener que se han hecho muchos estudios al respecto. Por cierto, curiosas quejas del coordinador de la bancada priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernachong, quien se quejó de las medidas de austeridad aplicadas en el Poder Legislativo al haberle servido un cóctel de frutas en un vasito de plástico. Esto a causa de la medida que se llevó a cabo, titulada Topper Challenge, donde, bueno, pues ya los senadores llevarán en su topper y llevarán su propio café, ¿no?, a las sesiones del Congreso. Y bueno, pues esto habría que sumar
que el propio Osorio Chong desconoció y desacreditó la verdad histórica que, bueno, su ex jefe Enrique Peña Nieto y compañía, también desde la PGR y que desde tiempos de Murillo Karam, pues habían construido en el caso Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues aquí se cayó en una contradicción bastante peculiar el buen Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, pues esto fue un poquito de lo que ocurrió en la cuestión de la transición. Vamos a hablar un poquito de la Ciudad de México, donde, bueno, pues la zona sur y poniente de esta capital padecieron las consecuencias de una tromba, la cual no solo generó inundaciones hasta de 1 metro de altura, sino que colapsó el tránsito vehicular en numerosas vialidades y obligó a que los cuerpos de seguridad y socorro salieran de inmediato a ayudar a la población. La precipitación pluvial se dejó sentir con mayor intensidad en las delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Xochimilco. Asimismo, tuvimos 2 sismos de baja magnitud que fueron percibidos en la colonia Narvarte y del Valle, esto en la delegación Benito Juárez. El Servicio Sismológico Nacional informó que los movimientos se registraron a 3 kilómetros de la delegación Benito Juárez, con epicentro en la delegación Ixtacalco. El primero fue de magnitud 2.2 a las 11 de la mañana y el segundo de 1.8 a un poquito después a las 11:20. Ambos fueron movimientos bruscos y breves, ¿no? En los cuales, bueno, pues varias personas salieron a la calle. Me parece que las alertas sísmicas no funcionaron en su mayoría. Bueno, esto lo acreditaron por una cuestión de sensores, ¿no? Que funcionan incluso fuera de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues ya tuvimos estos percances, ¿no? De la naturaleza en la Ciudad de México durante esta segunda semana. Vamos a entrar ahora al terreno de la economía. Y bueno, tuvimos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la cantidad de contribuyentes pasó de 38.4 millones en 2012 a 68.4 millones en 2018. Esto como resultado de la reforma fiscal que se planteó durante este sexenio. Y bueno, pues por segmento, el padrón de contribuyentes registrados ante el Servicio de Administración Tributaria está conformado por 38.5 millones de asalariados, más unos 28 millones de personas físicas y alrededor de 2 millones de personas morales, es decir, empresas. A su vez, los distribuidores de gas licuado de petróleo, el famoso gas LP, alertaron sobre el crecimiento de robo del energético en productos y pipas, más bien digo, en ductos y pipas. Bueno, vaya que eso lo hemos vivido aquí en la ciudad de Puebla, ya lo comentaremos más adelante, lo que representa un quebranto por 1.102 millones de pesos mensuales para Pemex y gaseras. A esto habría que sumar la pérdida anual en energéticos, al sumar la eléctrica desde la Comisión Federal de Electricidad, que asciende a 60.325 millones de pesos. Por cierto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que el impacto del alza en los precios de combustibles es ahora superior al de enero del 2017, cuando fue liberalizado el precio de estos productos en el mercado. Por otro lado, durante agosto pasado, la producción automotriz mostró un crecimiento de 0.4% respecto del mismo mes de 2017, lo cual refleja un movimiento muy lento en esta industria durante 2018. Esto lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana para la Industria Automotriz, Eduardo Solís. A su vez, desde el Foro Económico de México, organizado por el Instituto Internacional de Finanzas, Arturo Herrera, el próximo subsecretario de Hacienda y Crédito Público informó que mantendrá la línea flexible del Fondo Monetario Internacional por unos 88,000 millones de dólares, que vence en noviembre de 2019 y ya se cuenta con las coberturas petroleras para proteger el presupuesto. Bueno, pues esto se menciona desde esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que va a ser, digamos, ya parte del próximo gobierno. Y bueno, pues ahora vamos a ir a las notas extra gobierno, ¿no? Vamos a entrar al terreno de las notas nacionales más significativas durante esta semana. Y bueno, pues en primera instancia vamos a tocar el tema de la UNAM, no sin antes dar un traguito con agua. Que vaya que se suscitaron muchas cosas durante esta segunda semana en torno a este tema. Y bueno, tuvimos que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, siempre sí presentó denuncias de hechos ante las Procuradurías de la Ciudad de México y General de la República contra quienes resultaron responsables de las agresiones de presuntos grupos de porros contra integrantes de la comunidad estudiantil. Esto, bueno, pues por lo que ocurrió en explanada de Rectoría. Las denuncias fueron interpuestas de manera presencial y no por escrito.
En la dependencia capitalina se abrieron determinadas carpetas de investigación, ¿no? Y también en la PGR. Y bueno, pues las querellas se interpusieron por lesiones dolosas y golpes contra quienes resultaron responsables. Bueno, desmintió al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien había declarado que la máxima casa de estudios no interpuso denuncia alguna después de la liberación de los sospechosos Eric Linares y Joel Rojas. Asimismo, la mayoría de las escuelas y facultades de la UNAM reiniciaron sus actividades académicas de manera normal tras la suspensión de varios días de protesta, donde, bueno, pues aún 6 planteles están pendientes de normalizar sus actividades docentes, que son la Facultad de Artes, la Escuela Nacional del Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, así como los colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Naucalpan. Posteriormente, en silencio, miles de estudiantes de la UNAM y de otras instituciones educativas marcharon para demandar el fin de los grupos porriles, de las agresiones contra los alumnos y de los feminicidios en el país, siguiendo la misma ruta que hace 50 años tomó la manifestación del silencio de 1968, que fue del Museo Nacional de Antropología al Zócalo de la Ciudad de México. Al frente iban los estudiantes del CCH Azcapotzalco, el Comité 68 y padres, madres y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ¿no? Quienes desaparecieron. Detrás de ellos, contingentes de las facultades de estudios superiores y escuelas de la UNAM ubicadas fuera de la ciudad, de Ciudad Universitaria, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, las preparatorias y CCHs de la universidad, estudiantes del Politécnico Nacional, de las Universidades Autónoma Metropolitana y Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, pues todavía más atrás iban las facultades de CEU, otras facultades de CEU y un grupo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el famoso ITAM. Después, escuelas y universidades de otros estados y organizaciones sociales. Entonces fue una marcha multitudinaria la que ocurrió el día de ayer, ¿no? En esto que fue una conmemoración muy simbólica a lo que ocurrió hace 50 años con la Marcha del Silencio. Y bueno, en materia de seguridad vamos a tocar algunas notas importantes. Tuvimos que exaliados de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, quien es líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues disputan el control de la zona occidente del país, que son Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, donde se han reportado 643 homicidios dolosos de enero a julio pasados. Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, quien es fundador del cártel Nueva Plaza, tendría el apoyo del cártel de Sinaloa para hacer frente a Nueva Generación. La zona occidente del país es una de las más importantes estratégicamente para los cárteles de la droga, ya que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas son la puerta de entrada de precursores químicos procedentes de Asia para la elaboración de drogas sintéticas. A su vez, durante el gobierno del periodista Graco Ramírez, se disparó la cifra de secuestros en el estado de Morelos. De octubre de 2012 a julio de 2018 se contabilizaron 422 casos contra 135 durante todo el gobierno de su antecesor, el panista Marco Antonio Adame Castillo, lo que representa un incremento de 212%, santa madre del Señor. Por cierto, la demanda de opioides en Estados Unidos mantiene la disputa por el control de los cultivos de amapola en el estado de Guerrero, el mayor productor de esta planta en el país y de la mejor calidad que se puede obtener, incluso por encima de la que cultivan en el Triángulo Dorado formado por Sinaloa, Durango y Chihuahua. A su vez, desde Veracruz, familias de personas desaparecidas reconocieron las credenciales de 4 de sus parientes en el catálogo de artículos hallados en el cementerio clandestino ubicado en el municipio de Alvarado, mientras que la cifra de restos exhumados se actualizó a 174 cadáveres, 200 prendas de vestir y 114 identificaciones. Entonces, pues esto es lo que veníamos mencionando desde la semana pasada con estas fosas clandestinas. Por cierto, fíjense, Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, fue captada en el metro de Londres mientras leía el semanario The New Yorker, ¿sale? Por otro lado, un comando asesinó a la suegra, cuñada y sobrina del alcalde electo de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, del Partido Verde Ecologista. Y también tuvimos el asesinato del director del Mando Único Policíaco de Guanajuato, Asael N., y también, bueno, además de su escolta y de otras personas acribilladas, ¿no? También en Tepic me parece que hubo
otra ola de violencia. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en materia de seguridad a nivel nacional. Algunos conflictos sociales que ocurrieron en esta segunda semana de septiembre, pues tuvimos que pobladores de la comunidad de San Jerónimo a Manalco, que es municipio de Texcoco, comenzaron a formar guardias sociales que instalarán retenes y harán rondines en respuesta a la reciente ola de asaltos en la región. A su vez, unos 100 golpeadores presuntamente contratados por la empresa Pinfra, concesionaria de la construcción de la autopista Pirámides Texcoco, que es parte de la infraestructura del nuevo aeropuerto, agredieron a campesinos de núcleos ejidales en Acuixcomac, municipio de San Salvador Atenco, quienes se encuentran en plantón para impedir que los camiones de esa compañía pasen por sus tierras. Bueno, pues aquí fueron 15 personas lesionadas en este altercado en el Estado de México. Asimismo, el gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció a habitantes de la cabecera municipal de Sombrerete la reapertura de la mina de San Martín, esto en Zacatecas, propiedad de Grupo México, ¿no? Donde el dueño es Germán Larrea, que hace 3 semanas fue recuperada mediante una incursión policíaca y militar. Por lo pronto, la huelga en la mina sigue vigente. Esto lo sostuvo el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana. Y bueno, pues esto todavía sigue en pugna, ¿no? Y bueno, ya en la parte de corrupción hubo una nota que sonó muchísimo durante esta semana. Y bueno, tenemos que, pues a raíz, o más bien en torno a lo que fue eh, la nota, pues estuvo la figura de Rosario Robles Berlanga, quien respondió a un nuevo capítulo sobre las supuestas malversaciones de dinero operadas durante sus gestiones al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, pues actualmente lo que es la del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la famosa SEDATU, de quien todavía es titular, donde el periódico Reforma documentó que 708 millones de pesos provenientes de convenios entre estas dependencias y entes públicos estatales fueron canalizados en efectivo a 10 domicilios entre 2015 y 2017. Pues muchos dijeron que de la estafa maestra a la estafa perversa. Por lo pronto, Robles declaró que se me investigue hasta por debajo de las piedras, aludiendo a las intenciones de investigación desde el próximo gobierno y bueno, la reciente legislatura federal, donde el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que propondrá la comparecencia de Rosario Robles para explicar este caso y otras cosas, ¿sale? Entonces, pues esta nota también sonó mucho durante esta semana, el caso de Rosario Robles. Y bueno, pues ya en otros temas, tuvimos que a raíz del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y con acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, pues a escala global, 800,000 personas se quitan la vida cada año. Tuvimos que en México la cifra es de unos 6,000 en el mismo periodo. Más de la mitad hombres jóvenes entre 15 y 34 años. Esto, bueno, pues es un dato bastante lamentable. Esto a raíz de que, bueno, pues hubo desde la Facultad de Medicina de la UNAM, pues algunas cifras, ¿no? De suicidios de profesionales de la medicina, que, bueno, pues, también es muy alta. Y bueno, a su vez, tuvimos que la Secretaría de Gobernación declaró emergencia en los municipios de Torreón y Acuña, Coahuila, donde la Secretaría de Protección Civil Estatal marcó que más de 70,000 habitantes de un centenar de colonias resultaron damnificados por inundaciones. Esto a causa de las fuertes lluvias que ha habido en esta región. Esto lo informó el gobernador Miguel Riquelme. Y bueno, pues con esto cerramos lo que ha sido el contexto nacional. Vaya que ha sido muchísima información. Pues ahorita sí llevamos ya bastantito tiempo hablando de todo esto. Y bueno, pues con esto vamos a entrar a lo que es la parte local. Rápidamente echaremos un traguito con agua. Y bueno, pues después del intento para romper con la mayoría que Morena tendrá en la 60 legislatura, operadores del morenovallismo como Marcelo García y Gerardo Islas ofrecieron al menos a 10 diputados del partido de izquierda obtener contratos de obra pública, posiciones en secretarías estatales o coordinar bancadas a cambio de declararse como independientes. Posteriormente, y tras mantener el control de la mesa directiva del Congreso de Puebla durante 7 años, la bancada del PAN se quedó sin representación en este órgano que conduce el trabajo parlamentario, debido a que falló en su maniobra de fracturar el voto de estos diputados. Entonces, bueno, pues ya el panismo abandona esta posición privilegiada en el Congreso local
Y bueno, pues lejos de ver reducida su fuerza, los 22 legisladores electos de la coalición Juntos Haremos Historia sumaron 4 votos más del PRI y el Partido Verde. El bloque que encabeza pues esta plataforma no solo se quedó con 4 de las 6 posiciones de la mesa directiva, que entrará en funciones pues ya el día de mañana, ¿no? 15 de septiembre, y bueno, pues lo hará hasta el año de 2019, que será hasta marzo del 2019, pues la presidencia de esta posición estará a cargo de José Juan Espinosa, uno de los críticos más acérrimos del exgobernador Moreno Valle y pues ahora, bueno, del exgobernador y ahora senador de la República, Moreno Valle, quien, bueno, pues quiere tener el control de Acción Nacional en Puebla. A su vez, diputados de Morena emprenderán acciones para impedir la privatización del edificio del exhospicio, del teatro principal y la permuta del predio en el Parque Estatal Flor del Bosque. Esto, bueno, lo habíamos comentado desde la semana pasada. Entonces, bueno, pues desde el Congreso dicen que van a echar atrás todas estas cuestiones para muchos procesos de privatización que se van a iniciar. Y al mismo tiempo se puede anticipar que el reciente bloque de diputados locales va a proponer un proyecto alternativo en la ley de egresos que, entre otras cosas, elimine la obligatoriedad de aportar el 3% del Fortamun para el sostenimiento de las cárceles. También será reformada y se van a reducir los derechos que hoy se cobran por publicaciones en el periódico oficial y por exámenes de control de confianza. Las fracciones mayoritarias pretenden reformar la ley para la protección del ambiente natural y desarrollo sustentable del Estado, y para quitar a los morenovallistas, ¿no? Pues el control que hoy tienen sobre los anuncios espectaculares en vías estatales y para devolver a los ayuntamientos las facultades que antes tenían para autorizarlos y regularizarlos. De la misma manera, tienen previsto regresar los servicios del registro civil a las juntas auxiliares y etiquetar el 50% de los recursos por fotomultas para los municipios donde, bueno, estos sistemas de monitoreo estén instalados, ¿sale? Entonces, pues a esto habría que sumar que desde la nueva legislatura en el Senado de la República, esto ya a nivel federal, se buscará echar abajo el proceso de concesión para la operación, infraestructura y comercialización del agua a través de Concesiones Integrales SADCB, mejor conocida como Agua de Puebla. Por cierto, los diputados salientes del PAN y el PRD se gastaron en 8 meses el presupuesto que programaron para todo el año de 145 millones de pesos, incluido el pago de salarios. Por cierto, y desde la 64 legislatura, el diputado federal José Guillermo Arechiga, ¿no?, de Morena, advirtió la premura con que actuó la saliente legislatura del Congreso local al aprobar una serie de proyectos políticos y administrativos enviados por el Ejecutivo actual, que, bueno, pues está presidido por Tony Gali. Por otro lado, tuvimos el encuentro en el cual participaron líderes de Encuentro Social y el Partido del Trabajo, y bueno, pues se solicitó, fíjense, a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena averiguar la cercanía entre la alcaldesa electa de Puebla, Claudia Rivera, con el actual presidente municipal, Luis Bank, y el gobernador Antonio Gali, políticos pues, obviamente cercanos a Rafael Moreno Valle, y obviamente a su esposa Marta Erika, quien, bueno, dijo ser víctima de una guerra sucia orquestada por Morena, bueno, ya esta victimización que ya lleva bastante tiempo. Y bueno, pues esto sí es una cuestión que llama la atención, ¿no? Que desde Morena, pues la figura de Claudia Rivera, pues esté siendo trastocada de esta forma. Por otra parte, tuvimos que las colonias, esta fue una nota que sonó muchísimo durante la semana, las colonias de la capital poblana, Villafrontera, Central de Abasto, Villas de San Gregorio, Camino a Tlaltepango, San Pedro, Revolución Mexicana y Villas del Marqués, Venustiano Carranza, Jorge Murat y el Hospital General del Norte fueron evacuadas al presentarse una megafuga de gas a causa de una toma clandestina. Esto, bueno, pues ocurrió, el personal del ejército mexicano localizó una camioneta conectada a una toma clandestina en las inmediaciones de Villafrontera. En palabras del gobernador Gali, los responsables de la fuga estarían a punto de ser identificados gracias a las cámaras de seguridad C5, las cuales detectaron los vehículos. Vecinos de la zona ya habían alertado a la policía estatal sobre la ordeña descarada en la zona norte del estado de Puebla. Y bueno, pues aludiendo, ¿no?, que estaba el famoso derecho de piso a los guachicoleros. Todo esto, pues hay acusaciones en donde, bueno, pues altos mandos e incluso autoridades gubernamentales podrían estar directamente inmiscuidas en todo este asunto, ¿no?, que sería algo muy, muy lamentable. Y bueno, pues
está la cifra, ¿no? Que ya habíamos mencionado, donde, bueno, pues el robo de gas licuado de petróleo, pues creció en un 56% durante este 2018, esto según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas. Entonces, pues no es casualidad que un incidente que, bueno, pudo haber provocado una tragedia, afortunadamente, pues no hubo ninguna víctima mortal. Me parece que estuvo un video de un chico que entre toda la parte donde había gas fue por su perro, ¿no? Que bueno, pues lo catalogaron de héroe nacional prácticamente. Entonces, bueno, pues esto es algo que ya está preocupando bastante. Se pudo haber provocado una tragedia mayor, ¿no? Afortunadamente no ocurrió, pero sí se deben tomar cartas en el asunto. Finalmente, como no había sucedido en 128 años de su historia, la Casa de los Enanos en la Avenida Juárez abrirá sus puertas para asustar a los espectadores de esta ciudad, donde la empresa productora Haunted México Studios será la encargada del tour en octubre y noviembre de este 2018. Por cierto, en el nuevo centro de convenciones de la UAP se llevó a cabo una conferencia sobre el movimiento estudiantil de 1968, donde Paco Ignacio Taibo II y Ángel Gómez Cocheiro expusieron de manera muy concurrida pues toda la información histórica, todos los datos muy interesantes. Esta organización, este evento fue organizado por la Brigada de 68, por la Facultad de Economía de la UAP y también la Facultad de Físico-Matemáticas de esta casa de estudios. Un evento que sin duda pues tuvo mucha concurrencia, incluso pues el mismo Paco Ignacio hizo que entraran más personas, ¿no? Que se habían quedado afuera del recinto. Entonces, pues un evento bastante interesante, sobre todo para conmemorar estas fechas. Y bueno, pues con esto ya cerramos lo que fue toda la información de esta segunda semana de septiembre. La verdad es que estamos agotados porque hemos hablado bastante durante casi una hora. Y bueno, como fíjense, como nota deportiva y ya para salir un poquito de todas estas cuestiones, tuvimos la multitudinaria rueda de prensa del ex crack argentino Diego Armando Maradona, que fue presentado como nuevo timonel del equipo Dorados. Y bueno, pues él prometió que no viene de vacaciones y que buscará dejar atrás esas polémicas. Se quiere dedicar a trabajar para este equipo. Fíjense, Diego Armando mencionó que el presidente de Bolivia, Evo Morales, le ofreció dirigir a su selección, lo mismo que Nicolás Maduro, ¿no? A la vino tinto venezolana. Y bueno, pues él mencionó que en un futuro tendrá que decidir si se va para alguna de estas dos selecciones. Pero bueno, pues ahorita está enfocado a lo que será Dorados de Sinaloa. Y bueno, pues ya para cerrar esta transmisión, pues estamos en espera del grito de independencia que se dará en la noche del 15, que será el día de mañana. Y bueno, pues la jornada número 9 de la Apertura 2018 en la Liga Vancomer MX después de la fecha FIFA tan concurrente que hubo la semana pasada. Y obviamente pues lo que se está esperando también es la revancha entre Canelo Álvarez y este peleador Golovkin, ¿no? Que ya sería la segunda pelea, ¿no? Esta revancha. Entonces pues veremos qué sucede, ¿no? Sabemos que Saúl Canelo Álvarez pues es un boxeador que en los últimos años ha dado de qué hablar, ¿no? Uno de los mayores exponentes de nuestro boxeo nacional. Entonces veremos qué sucede. Le deseamos todo el éxito el día de mañana en contra de Golovkin. Y bueno, pues a un año del feminicidio del estudiante Mara Castilla Miranda, en donde pues hubo algunas manifestaciones de homenajes, ¿no? Conmemoraciones a lo que sería la parte de los feminicidios. Y bueno, también tuvimos el fallecimiento de la escritora y activista feminista estadounidense Kate Millett, ¿no? Quien fue una figura muy remarcada en la década de los 70s, ¿no? En este ambiente. Y bueno, pues por nuestra parte esto ha sido todo. La verdad es que estamos agotados de tanta información que surgió durante esta segunda semana. Estaremos pendientes de las notas que vayan surgiendo este fin de semana. Les deseamos un excelente y bonito fin de semana. Descansen, relájense. Y bueno, pues estaremos pendientes. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Hasta la próxima.